Esta es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Estamos con Mario Burkun. Mario, vos que sos un hombre de la economía, un docente universitario, contale para nuestra audiencia, para el común de nuestra audiencia. Me parece que todo el mundo está preocupado. En una época la preocupación de mucha gente era que no tenía para comer. Y hoy parece que hay gente que se desespera porque no puede invertir en dólares, como si el dólar fuera una inversión. ¿Qué es esto de las inversiones? Esta histeria social que se ve por allí. ¿Qué opinas? Bueno, nosotros somos por un lado un poco masoquistas, nos culpamos y nos fustigamos y nos comportamos siempre como si viviéramos en una crisis. Hemos vivido en crisis muy profundas y cuando vivimos en las crisis profundas tiene sentido la angustia, las preocupaciones, sobre todo por la familia, por el empleo, por la subsistencia, por la comida, por las diferencias sociales tan acentuadas que se producen en la crisis, con gente que no tiene efectivamente para alimentarse, para comer, ni él ni sus hijos, con la carencia de vivienda, de trabajo. Y la última gran crisis, hemos tenido muchas, pero la última muy fuerte en Argentina fue la de finales del 2001 y principio del 2002, donde prácticamente la mitad de la sociedad estaba en la miseria. Cuando decimos la mitad, la mitad. Era mitad en serio. Sin trabajo, la gente... Y en la época de clubes de trueque, desocupados, ahí, jubilados con sueldos desagiados. Claro. Y... Cuando estamos en esa situación, sí, surge el buen argentino, digo, en el sentido de que salen las partes mejores de nuestra moral social y de nuestra identidad, que son la solidaridad, la ayuda al otro, los apoyos individuales, incluso aquel que no tiene, que es carente. Hay mucha bondad. Pero después la Argentina y los argentinos logran resolver la situación caótica y de crisis, se organizan, se institucionalizan mejor, vuelve a haber situaciones de empleo, de mejoras del nivel social, y vuelve a haber la posibilidad de satisfacer las necesidades atrasadas, las necesidades insatisfechas que todos tenemos, y de a poquito, aparte de las necesidades inmediatas, empezamos a tener acceso a resolver fantasías que uno tiene. Un viaje de vacaciones, mejoras en el hábitat, en la casa que uno tiene, y si no tiene casa, empezar a ver la posibilidad de tener un lugar propio, si está alquilando, comprarse un vehículo o una moto, una bicicleta o un cochecito. O sea, empieza a ver en la sociedad, sobre todo en la sociedad más carente, con más dificultades, soluciones que hacen que, no te digo que pasemos a la bonanza y a una situación de país desarrollado, pero a ciertos grados de prosperidad en sectores sociales que le permiten ir buscando la posibilidad de acumular sus ahorros, de mejorar su situación económica. Y eso ocurre en todos los sectores sociales, desde el más carenciado y más pobre, que no ha resuelto efectivamente su situación, donde la sociedad no lo ha podido todavía generar oportunidades para que salga de esa situación, que todavía tenemos más o menos 2 millones de personas en situaciones de pobreza, y algunos de ellos en pobreza extrema, en el país en general, y al mismo tiempo situaciones donde en los sectores, no hablemos de los sectores pudientes, porque eso siempre, incluso en la crisis, tienen acceso a satisfacer sus necesidades inmediatas, pero sectores trabajadores, clase media baja, clase media mediana, clase media más alta, tienen posibilidad de ahorro.
Y en esa posibilidad de ahorro, con las diferencias que hay de acumulación de recursos, empieza nuestra historia a funcionar con nuestros miedos, nuestras cosas oscuras. Sí. Y entre nuestros miedos y nuestras cosas oscuras es que cuando empieza a haber bonanza en Argentina, nosotros no nos movemos bien en situaciones de bonanza. ¿Qué significa no nos movemos bien? No sabemos cuánto dura la bonanza y las peleas, generalmente peleas políticas, en nuestro imaginario son las de generar incertidumbre. La hemos tenido finales de los 60, no quiero hablar de la bonanza del primer peronismo, que fue frustrada violentamente esa revolución justicialista en el 55, y a partir de ahí hubo unas diferencias sociales muy acentuadas. O sea, se perdió la posibilidad de que la sociedad tuviera trabajadores entrando a la clase media de manera permanente y una expansión del nivel de adquisición de bienes, del poder adquisitivo de la población. Y después tuvimos alternativamente distintos modelos, llamémoslo, de ajuste, desde que quedaron como frases, ¿no? Desde ajustarse el cinturón en la época de Alzogaray, O pasar el invierno. del primer Alzogaray, pasar el invierno, claro. O sea, el final del 55 al 57, después finales del 58, 59, después en la década de los 60, con el ajuste de Krieger-Bacena en el 68, después al final del periodo del segundo peronismo, o sea, en el 75 con el Rodrigazo, después tuvimos el Plan Austral, otro plan de ajuste, después tuvimos el Plan Primavera, finales del alfonsinismo, o sea, hemos tenido distintos momentos de hiperinflación, de crisis muy profundas. Y el último, con las características más extrañas, fue la salida de la convertibilidad, sobre todo entre agosto del 2001 y julio del 2002. Fue muy traumático para nuestra sociedad. Esa situación donde de pronto de una pobreza digna se pasa a un caos. Después empezamos... Te hago un segundo, un paréntesis. Porque decís salir de la convertibilidad, para no dejar implícitos. En realidad empieza una etapa de dolarización de la economía argentina previa a todo esto, digamos que... porque muchos años. Hay un enamoramiento de buscar la seguridad en una moneda que no es tan fuerte como parece, pero bueno, que genera una certeza que llega hasta la histeria de decir no puedo tener dólares, ¿no? Es decir, ¿cuándo comienza esta lógica de la dolarización y qué pasa a partir de la convertibilidad, ¿no? Porque... Sí, pero empieza hace muchos años, cuando se perdió el peso fuerte, llamado patacón, finales del siglo XIX. Después se reemplazó, se fortaleció nuevamente. Después los argentinos pudientes trabajaban con la libra esterlina, hasta incluso la creación del Banco Central en 1935, hasta el primer peronismo, y empieza el tema del dólar en el 51-52, con la crisis del campo en el segundo gobierno de Perón, en donde incluso Perón tuvo que salir a decir ¿quién vio un dólar? ¿Quiénes de los trabajadores han visto un dólar? En Argentina ahí empieza el tema de la búsqueda de dólares para el sector más pudiente. Obviamente el movimiento obrero no estaba en eso, estaba en generar adquisiciones de bienes. Se agudiza muchísimo en la salida del frondicismo, o sea, con Alzogaray, con esta crisis, los bonos 9 de julio, entonces claro. La gente inmediatamente el bono, una especulación parecida a los bonos... Sí, a ver, yo recuerdo de los derivativos actuales. A mi papá le pagaban el sueldo con bono 9 de julio
que después dijeron, si los hubiera guardado hubiera sido un excelente negocio. Claro, tenía Claro, que comer pero todos los días y lo tenía que meter en el almacén, no me acuerdo si el 20%. Entonces regalaban, vendían los bonos por mucho menos de lo que para poder era comer, el porque era valor sueldo. nominal por el sueldo, para no caer hacia abajo, porque el trabajador en realidad quiere satisfacer su situación y ir mejorándola. Y después siguió eso, siguió en distintos momentos, hemos tenido las devaluaciones y los ajustes de los valores también y las quiebras bancarias de 1980, el primer caballo en el Banco Central, el periodo de la década perdida en general, que fue la década del 80, el periodo del alfonsinismo, con muchas dificultades de ahorro para la población, porque también se vivía dificultades de empleo. Junto con eso, las desvalorizaciones de los ahorros invertidos, la 1050, esos pagos que nunca se terminaban, que siempre estabas pagando intereses y no llegabas. Entonces, en todo ese periodo, la mentalidad de ahorrar en dólares, ese imaginario, el dólar aparecía como un tabú, ¿viste? Que hay tabúes pretribales en las sociedades, donde uno dice, bueno, queda un resabio de eso en algún objeto, algún bien que te da suerte, que te garantiza la suerte. Estaba viendo ahí la propaganda de Jetta Tore, de la obra de teatro. No sé, cuando vas a tener un chico, la cintita roja para que no te... el mal de ojo no lo afecte. No lo ajene, sí. Esa cosa que el que va a la playa de Brasil se trae una cosa para el amor, para que no pierda el amor, una pulserita, distintos objetos. En el caso argentino, para no caer en la miseria, empezó a aparecer en ese imaginario colectivo el dólar. O sea, lo que da seguridad es tener dólares. Para el que tiene mucho, sí, como para el que tiene poco. Entonces el que tiene poco frente a las hiperinflaciones cobraba el sueldo y lo cambiaba y después iba cambiando de a 10 o 20 dólares por semana para no perder parte de su sueldo. Esa experiencia quedó inserta en la sociedad y entonces la sociedad empezó a medir los valores y los precios en dólares. Bueno, esto es un tema ya cultural muy incorporado en nuestra sociedad, pero a mí me interesa en el bloque que sigue, que si te parece que sí, nos cuentes si el dólar tiene o no inflación, si siempre es tan valioso. Pero lo vemos en el bloque siguiente, hacemos una breve pausa. Por favor. Mario, estamos hablando del atesoramiento en dólares, ¿no? Es decir, ¿cómo se mantiene el valor del dólar? ¿Sufre inflación? Bueno, ¿Se devalúa? ¿Cómo claro, es esto? El dólar, a su vez, el dólar es el dólar estadounidense, porque claro, hay dólares de distintos países. Sigue la incertidumbre y los avatares de Estados Unidos, claro, porque Estados Unidos lo usa como su moneda y como es referencia, a su vez, de los precios del comercio internacional, el dólar tiene un impacto muy grande. En los periodos en que Estados Unidos compite por el tema de las mercancías, entonces Estados Unidos devalúa ese dólar en su realidad, teniendo también dificultades a veces con la inflación, con su sistema productivo. En los periodos en que Estados Unidos lo que hace es chupar los ahorros de otros países, o sea, absorber, reevalúa el dólar y aumenta su tasa de interés para que los dineros se inviertan en Estados Unidos. Pero esa es la realidad de Estados Unidos. Como nosotros tenemos, por la deuda externa, hemos tenido muchos periodos, muchos años de estar atados al dólar estadounidense, estábamos atados a cuando Estados Unidos reevaluó o devaluó. Y generalmente entonces nuestros políticos económicos, casi todos liberales, en la izquierda y en la derecha, o sea, en el peronismo y en el antiperonismo, todos liberales, nuestros políticos económicos, la mayoría de ellos
hasta en los últimos periodos que hemos modificado gracias a Dios y a otras, y a los Kirchner, hemos modificado a algunos de nuestros economistas, el dólar entonces tiene su reflejo en Argentina en que el peso está atado al dólar y la herramienta que se usa de política económica es el tipo de cambio. El tipo de cambio de la relación con el dólar. Entonces, si vos sos más industrialista, decís que tiene que haber un colchón entre el peso y el dólar, entonces hay que devaluar. Si estás por la exportación de productos agrícolas, decís lo mismo, y en muy pocos periodos decís al revés, hay que reevaluar porque lo que necesitamos es importar más, sobre todo bienes de capital, y cambiar la productividad del trabajo. Te paro un segundo. Me causaba gracia y hablaba de lo que es la fragilidad. O sea, nosotros depositamos en el papel moneda un valor simbólico, que es absolutamente simbólico. A ver, un ejemplo. Yo recuerdo hace 20 años, todos los veranos desde hace 20 o más años, cada vez que voy a alguna playa argentina, sueño con comprarme una casa, ¿no? Que obviamente nunca la pude comprar y nunca la compraré. Pero las mira uno. Pero las mira, he salido de compras imaginarias muchas veces. Hace muchos años, de un par de décadas, estábamos en etapas de convertibilidad, etapas del 1 a 1, ¿no? Etcétera, o antes o durante. Y en lugares de la costa había casas que valían el equivalente a $10.000. Esas mismas propiedades hoy valen 160, $200.000. Entonces, acá hay una irrealidad. Digo, ¿qué cambió? ¿Qué valorizó la propiedad? Bueno, lo que hay tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, en dólares hay modificaciones y la gente, el pueblo, o no el pueblo, el que especula o el que quiere ahorrar, cree que tiene un valor constante en algo que es de creación artificial, de una decisión política, de una política económica propia o ajena, ¿no? Sí, yo no culpo al que especula, en eso soy... Yo soy economista. Soy economista, Claro. y creo que todos especulamos en la vida cotidiana. Todos quieren satisfacer su deseo. Si eso es especular, ¿qué significa eso? Yo quiero mejorar mi situación familiar, quiero mejorar mi situación afectiva, quiero gozar, quiero etcétera, etcétera. Entonces tengo expectativas. Yo durante un periodo, vos veías la casa en las costas, a mí me gustaba ver si no podía adquirir un terrenito para tener una casa quinta. Entonces recorría el Gran Buenos Aires, iba para un lado, para el otro, preguntaba precios, veía todas las casas que se vendían y hasta me decían que hay problemas de seguridad, que esto, yo me traigo 3 perros, yo qué sé. Había todo un imaginario de campo, digamos, porque soy una persona muy urbana de departamento. Pero también preguntabas los precios y los precios estaban en dólares. Y vos hacías cuentas de tu ingreso en pesos para ver cuántos dólares cuántos meses de trabajo necesitas para adquirir tal. Pero ¿por qué está esa figura? Porque esto que quedó de nuestra historia, de cómo se valoriza el patrimonio que uno tiene, quedaba siempre fijado en dólares, no en pesos, desde muchos años atrás. Esa mentalidad es muy difícil de modificar, no se modifica, hay que modificarla, pero no de un día para el otro, porque no es por decreto, sino seguís calculando los pesos que te ponen la figura en pesos en dólares. Decís, ¿cuántos dólares es esto? ¿Por qué? Porque esta inflación en dólares, cuando el dólar se devalúa en Estados Unidos, afecta también a la moneda interna. O tenés un imaginario de una moneda ficticia, como fue el austral, como fue el 1 a 1, que de pronto el austral era más que el 1 a 1, era 0,75 al principio por dólar. Claro. Una ficción muy importante porque la sociedad en la crisis necesita creer en algo. Se aumenta la fe, digamos. Y entonces tiene que creer en algo. La fe es, vos me dijiste que no va a haber inflación, a partir de mañana los precios quedan fijos. Y quedaron fijos, pero por el imaginario. Con la convertibilidad pasó lo mismo en los primeros periodos. Claro que después eso no se puede sostener porque tiene que haber algún juego entre tu tipo de cambio y el tipo de cambio de Estados Unidos. Ese juego es difícil y tenés ese juego acompañado por las tasas de interés, porque vos, como no podés adquirir la casa en la costa,
estás pensando en sacar un crédito para adquirir esa casa en la costa. Y entonces aparece el interés bancario. Entonces, en todo ese juego, nosotros seguimos estando, no creo que de un día para el otro se modifique. La población va buscando, sobre todo cuando mejora la situación económica, qué hace con lo que le sobra mensualmente, que son los ahorros. ¿Dónde invierte? Entonces ahí empiezan las situaciones. Primero invertís en la modernidad de la norma de consumo, entonces cambias tu televisor a tubo por un televisor moderno, tu celular obsoleto por un iPod o por alguna cosa que salió nueva, la cámara de fotos por una cámara de fotos digital modernizada, vas mejorando los muebles, etcétera, etcétera. Pero después vos ya tenés tu casa, suponte la clase media que está afirmada, ya tiene su casa, tiene su coche, tiene 2 televisores, tiene 2 heladeras, 2 lavarropas, y entonces empieza a sentir que cualquier modificación, cualquier incertidumbre con la posible inflación o con la posible modificación de tu situación laboral, no está a tu respaldo, porque si vos lo mantenés en pesos, ¿qué ocurre? Entonces, ¿cuáles son las figuras que aparecen? La que está más clara de inversión, por ejemplo, en estos días, frente a las dificultades para la adquisición de esta moneda de reserva, que es el dólar estadounidense, en el caso argentino, específicamente se acentúa más que en otros países, pero existe en otros países de América Latina, de Europa del Este, en Asia. No somos una cosa fuera de la sociedad internacional. En el caso argentino, te queda el metro cuadrado o un espacio de tierra como inversión en pesos para tener un respaldo de que no se desvalorice. Te queda la adquisición de bonos, porque esto acentúa el hecho de que la gente compre bonos o acciones. La gente, la clase media de la mitad para arriba. Y de la mitad para abajo el trabajador empieza a tener necesidad de, si está mejor, de adquirir bienes concretos. Pero el dólar no pierde esa figura de respaldo inmediatamente, sobre todo cuando Estados Unidos empieza a salir de la crisis, porque la crisis internacional hay que medirla día a día. Entonces hay una crisis muy grande que son las secuelas de la crisis financiera en Europa y en Estados Unidos, que son la desocupación, la crisis económica, vemos el caso de España, Grecia, la falta de trabajo, pero financieramente empieza a salir, o sea que va a volver a salir rápidamente en lo productivo con menos empleo, que fue lo que nos pasó a nosotros entre el 2003 y el 2007. Empezamos a salir, incorporamos empleo, pero menos empleo de lo que habíamos dejado afuera antes del 2001. Yo recuerdo más lento se creó el empleo. Haber leído algo de Mario Rapaport que decía algo así como que el sistema capitalista necesita destruirse a sí mismo para volver a construirse. Sí, señor. Entonces, esto es un ciclo permanente, ¿no? Es decir, y ahora está reconstruyendo con nueva tecnología, con menos trabajador, prolongando la etapa, la vida útil, rompiendo la economía del bienestar. Eso es lo que está pasando en Europa. Pero hoy el riesgo país, digamos, que es un indicador muy bizarro, para Italia está en 340 puntos, o sea que Italia ya zafó, digamos, dentro de lo que sería una crisis total. España ha mejorado 450. Zafó Italia, pero quizás no los italianos. No los italianos. Los italianos entraron en la crisis profunda, que era una sociedad de bienestar mucho mayor que la nuestra. Pues es que hace unos años creamos en el IMA, Instituto para el Modelo Argentino, un indicador que era el índice de riesgo social, para contraponerlo al índice de riesgo país. Porque el de riesgo país es el indicador que nos dice cuándo los acreedores tienen riesgo de que un país no le pague. Y el social trataba de demostrar cuándo, como pueblo, caíamos en el riesgo de pasar a ser pobres. Cuando el trabajador tiene el riesgo de quedar desocupado. Pero, Mario, queda mucho para tratar.
realmente en qué se basa el respaldo del valor de una moneda, conflictos que ha habido en el mundo. Sí. Yo me acuerdo de Gaulle queriéndole cambiar el patrón oro a Jack Estados Rueff, Unidos. claro. Me pagan en oro. Pero decía como de ya estamos terminando el programa, te queremos hacer copartícipe, lo vamos a hacer durante los programas que quedan el resto de este año, de un premio que fue entregado a uno de nuestros programas, que es Leyendo con el Autor, es el premio Caduceo, que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires nos entregó como mejor programa cultural. Y como esta es una cooperativa y vos sos uno de nuestros invitados habituales, te hacemos copartícipe y a todos nuestros programas, porque un programa y un canal llevado con el esfuerzo de la militancia y con los apoyos de amigos que nos ceden un estudio, nos prestan un lugar para trabajar y el aporte desinteresado de tantos, hace que este sea un premio colectivo y lo queremos compartir colectivamente, o sea que también un cachito del caduceo es también tuyo y bueno, gracias por... Y gracias por formar parte del cachito de caduceo que estamos trabajando en común. Yo creo que el aporte que uno puede hacer y que vos creaste este espacio es muy importante para dar conocimiento, aclarar situaciones donde en la discusión política actual a veces no queda claro en las personas, en el pueblo, ciertos temas que aparecen como temas extraños y que son de la vida cotidiana, que lo mejor es ir discutiéndolos, debatiéndolos, aclarándolos, como son estos temas de economía. Desde ya, y ya como cierre de este programa de hoy, digo, esto es una construcción colectiva, digamos, es un conjunto de compañeros que hacemos un esfuerzo y tenemos una enorme esperanza. Estamos ante un momento de decisión. Para nosotros, apelar, ya lo dije en algún otro momento, a un canal comunitario es como el mimeógrafo de nuestra vieja militancia. Es un elemento de militancia. Soñamos con poder concretarlo. Sabemos que la pelea es muy dura, sabemos que hay intereses concentrados que se van a oponer férreamente y queremos estar junto a quien, como nuestro gobierno, está alentando esta posibilidad, a concretar, tener la licencia que tanto soñamos como canal comunitario para poder seguir haciendo estos esfuerzos que son construcciones cotidianas en el camino o el aporte a la liberación del país. Gracias, Mario Burkun, y nos vemos en el próximo Pensándonos a nosotros mismos. Muchas gracias.